Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo les va? Yo soy René Ruiz y estamos en una edición más de la maravillosa historia del deporte y hoy tengo el honor y el placer de reencontrarme con una persona a la cual yo admiro mucho y que ha recorrido un largo camino en el fútbol profesional, mi querido Omar Marrufo, cozumeleño antes que todo. Mi querido Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido René? La verdad que me da mucho gusto verte, saludarte como siempre. Y bueno, tú sabes que aquí estamos para lo que se necesite y te deseo mucho éxito porque te va a ir muy bien en esto que te apasiona. Muchísimas gracias, mi querido Omar. Cuéntanos un poco cómo inicia este camino tuyo en el fútbol. Bueno, pues la verdad es que todo inicia por culpa de mis hermanos y mi papá. Ellos son los que me inculcaron el amor al fútbol soccer, que es un deporte que le tengo mucha pasión. A los 4 años tuve mi primer equipo en la isla de Cozumel, un equipo que se llamaba Vikingos de Cozumel, y ahí es cuando inicia todo. Ahí inicio a jugar, empiezo a destacar en los equipos infantiles. Posteriormente empiezo a recibir invitaciones para representar a la isla de Cozumel. Fueron, la verdad, experiencias increíbles. Una cosa me llevó a la otra. Posteriormente, recuerdo que era el menor del menor porque era el más joven en Huracanes de Cozumel. El equipo, en ese momento, el único equipo profesional de la isla. Y bueno, ahí inicio, ya que en una liguilla jugamos contra Pachuca, en donde, por cierto, nos fue muy bien en ese torneo. Afortunadamente hice gol y me llega una invitación del Club Pachuca. Y ahí es cuando realmente inicio bueno, pues entro más bien a esto que es el fútbol profesional. Porque además tuviste dentro de tu carrera en el fútbol mexicano en equipos de ascenso y de primera división. ¿Qué tan tormentosa es la vida en el mundo del ascenso? Porque mucho se habla de que es un infierno y que el futbolista ahí ya no vuelve a subir a primera. ¿Qué tan tormentosa es realmente y qué gran diferencia existe con la primera división? Mira, es una situación en donde inclusive muchos comentaban que sí es una división muy difícil. Déjame decirte que en Liga de Ascenso es una división que se corre mucho, es una división en donde peleas por un objetivo todo un año, que es subir a la primera división, en donde en 90 minutos puedes perder el trabajo de todo un año. Me explico, si pierdes la final de ascenso. A mí me pasó con Necaxa. Y bueno, y después con Lobos WAP, que afortunadamente logramos ascender a primera división. Es la división de plata, como tú bien comentas. Hay una situación que a mí me llama mucho la atención, que sí, efectivamente, muchos clubes de primera división a veces te etiquetan como jugador de ascenso. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que como has estado muchos años en ascenso, muchas veces no te llega esa oportunidad. Es por eso que sí, muchos inclusive mencionan que es prácticamente más difícil saltar de ascenso a primera que por ejemplo, de fuerzas básicas, ¿no? Pero lo mismo pasa con tercera a segunda y de segunda Liga de Ascenso y de Liga de Ascenso a primera. ¿Me explico? O sea, realmente como que no hay esta sinergia en donde, si te das cuenta, en primera división siguen los mismos jugadores rotando, por así decirlo. Pasan por varios clubes, etcétera. Y en ascenso lo mismo. En los mismos técnicos existe, ¿no? Sí, yo creo que es más por un tema más como de costumbre, podría decirse, pero yo creo que debería de haber más oportunidad en ese sentido, más apertura entre las divisiones hermanas. La verdad es que hay mucho potencial
en ascenso, que pueden jugar en primera división, así como segunda división, que podrían jugar en ascenso. ¿Me explico? Nada más que debe de haber digamos que esta visoría, no sé, esta metodología que pueda ayudarle a que sigan un proceso, porque a veces los procesos se cortan o se estancan digamos que por un mal trabajo a nivel deportivo. Tú recorriste durante este trayecto largo en equipos del fútbol mexicano muchos vestidores: Atlante, Veracruz, Necaxa, San Luis, Lobos BUAP. ¿Qué tan difícil es la vida dentro de un vestidor? ¿Qué tan cierto es que existen muchos egos, que existe envidia, que existe a veces no un ambiente tan favorable para desempeñar tu profesión porque el compañero al lado quiere lo mismo que tú y está dispuesto a todo por quitarte tu oportunidad para ganársela a él? Sí, definitivamente, mira, te puedo mencionar durante toda mi vida, sí existe, o durante toda mi carrera profesional desde los 14 años, sí existía esta competencia deportiva, pero debe de ser sana. Muchas veces lo que rompe un vestidor es esta envidia, de repente, pues la misma competencia va creando rivalidad, ¿me explico? Sin embargo, es muy importante tener un entrenador que maneje un vestidor. Mira, te voy a mencionar algo muy rápido. A los 14 años, yo en Pachuca empecé a vivir esta experiencia cuando fui a hacer pruebas, en donde mi compañero, por así decirlo, pues era una rivalidad grandísima. Yo cuando fui a hacer pruebas me rompieron la playera, prácticamente era inaceptable, porque yo iba a quitarle un lugar a un jugador. Y habían jugadores que su familia dependía a los 14 años con un sueldo de 600 pesos, porque realmente su familia, porque venían de muy bajos recursos, su familia ya a esa edad depende de estos niños. Me explico, éramos unos niños. Entonces tú no lo ves así. Y sí, realmente pues era su única fuente o ingreso para una familia. Entonces realmente es cuando te das cuenta que el fútbol es de todos los días, que hay una competencia importante y que bueno, todos los días estás tú siendo una persona que está constantemente a prueba. Entonces, realmente todos los días tú estás a prueba y así empiezas a crecer con esta responsabilidad. Y bueno, es muy importante tener un vestidor unido. Yo te puedo comentar que el ascenso así lo logramos con un vestidor sólido, con un equipo fuerte en donde el ir a entrenar era algo agradable, en donde aún más importante de entrenar en la cancha era el ambiente en el vestidor. Pues era una sinergia, una armonía increíble. También me ha tocado estar en vestidores que se han roto por alguna razón y pues es algo que simplemente crea un mal ambiente y se traslada a la cancha. Un entrenador que cabe recalcar que es el mejor hasta el momento que he tenido en un buen vestidor, el Piojo Herrera. Él estuvo con nosotros en Atlante. Piojo Herrera es un fuera de serie en este sentido. Él crea un ambiente y una competencia sana que debería de haber, en donde juega el que esté mejor y todos están en este mismo canal. Oye, mi querido Omar, tú pasaste por muchos equipos y muchas directivas. ¿Cómo crees que podría mejorar el ambiente laboral para el futbolista en México? Tomando en cuenta que existió el Pacto de Caballeros, que existe la multipropiedad, ¿cómo crees que pueda mejorarse este ambiente laboral para que el futbolista deje de preocuparse por tantas cosas y se enfoque solo en la cancha, teniendo gente que maneja perfectamente los hilos del fútbol en México? Mira, la verdad es que hay muchos intereses, eso es una realidad. El Pacto de Caballeros fue algo que se tenía que eliminar definitivamente. Te explico un poquito. El Pacto de Caballeros fue un pacto entre los dueños que se hizo, es un pacto en donde no estaba escrito. Entonces, ¿tú cómo le vas a ganar a algo que no está escrito? ¿Me explico? Entonces, los dueños de los equipos se ponían de acuerdo. ¿Para qué? Para ellos querían proteger su talento. Es decir, yo
a mí que me tocó un ejemplo, yo Atlante, tengo a un talento, pero este talento de repente se quiere ir a otro club, como, no sé, el que sea, Chivas, América. ¿Cómo yo Atlante protejo a este jugador que es mío, que yo lo formé, me deben de pagar, por así decirlo? ¿Me explico? Aunque no tenga contrato. El famoso derecho de formación. Sí. Y el problema es que como no estaba escrito, de repente ellos pedían lo que ellos en su interés requerían. ¿Me explico? Pensaban que valía el jugador. Así como podría ser 100,000 pesos, podría ser 500,000 dólares. ¿Me explico? O sea, realmente sí era. Y tú como jugador en muchas ocasiones, lo que ellos no entendían era que, bueno, de repente en este club se te cerraron las puertas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tienes contrato, porque no te están dando la oportunidad o no te están dando trabajo. ¿Me explico? Pero tú como jugador libre ibas a tocar una puerta y de repente el club Atlas te decía, ok, ven conmigo, me interesa porque a mi entrenador actual pues le llamaste la atención y quiere que vengas. Y ahí es cuando entra el pacto de caballeros. ¿Me explico? Sí. Se enteraba tu club que te quería este equipo, entonces aprovechaban la situación y pedían dinero. ¿Cuánto? El que ellos quisieran, porque era un pacto de caballeros. Ok, ¿lo quieres? Dame tanto. Entonces ahí empezaban a lucrar y en muchas ocasiones solo lo hacían directivos que tomaban ventaja de la situación y no les importaba. Es decir, si ellos no le pagaban lo que él quería, no te ibas y no te daban trabajo tampoco. ¿Me explico? Entonces yo conocí realmente a muchos amigos que les pasó esto y terminaron con su sueño. ¿Me explico? Sí, o sea, le truncaron la realmente. Sí, o sea, son cosas que en su momento a mí me pasó, peleé hasta el último instante y es por eso también que mi recorrido fue de mucho esfuerzo, trabajo, altibajos, de repente me iba muy bien en un club, me quería un club de primera, pero pues no me dejaban porque pedían mucho y tenía un retroceso y seguía, volvía a subir y otra vez, ¿me explico? Entonces yo estuve muchos años por este pacto de caballeros, dependiendo de un club y de directivos que lucraban en esta situación y al final de cuentas, te vuelvo a repetir, fue un pacto de caballeros que era aprovechado por algunas personas. Mi querido Omar, ya lo empezaste a hacer, pero hay que seguir un poquito más adentro con lo que ha pasado en tu carrera en el fútbol mexicano y esta siguiente sección se llama Hay que mojarse. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿qué tanto le va a afectar al fútbol mexicano realmente la eliminación del ascenso? ¿Qué tanto va a ser el impacto tanto para futbolistas, directivos, entrenadores y realmente servía de algo el ascenso? Mira, para futbolistas realmente es muy negativo porque muchos perdieron su trabajo. Alrededor de, no sé, un promedio de 300, 400 familias, ¿me explico? Eso fue algo muy negativo para el jugador mexicano. En cuanto a que hay un proyecto precisamente porque la división de ascenso había dejado inclusive inclusive necesitaban más equipos. Recordemos que la última temporada jugaron con 12 equipos. ¿Me explico? Y éramos 18 en su momento. Entonces algo pasó económicamente también. Y de esos 12, únicamente, si no me equivoco, 4 o 5 tenían derecho a subir a primera división porque tenían la infraestructura para hacerlo, ¿no? Entonces, como proyecto, si siguen lo que dijeron, es decir, si siguen ese mismo plan, pues yo creo que va a ser muy positivo porque le van a volver a dar ese digamos que ese empujón
para poder crear equipos realmente competitivos y que sea una liga que sea vistosa, que vuelva a surgir como años atrás y que todos tengan derecho a ascender. La verdad es que si tú te das cuenta ahorita, precisamente en la semana pasada, pues en España descendió el equipo de nuestro compatriota Javier Aguirre, ascendieron en Inglaterra y así sucesivamente. Entonces, que haya una liga que ascienda y que haya esta competencia de ascenso y descenso, tiene que ser, ¿me explico? ¿Por qué? Porque son ejemplo de las ligas a nivel mundial que lo hacen y le da realmente un toque importante, ¿me explico? Una competencia. Le dan digamos que inclusive mandan un mensaje que el que persevera alcanza, en donde tú te tienes que ganar tu lugar, esforzándote y que equipos que años tenían sin estar en primera división lo lograron. O sea, realmente ciudades de fiesta, o sea, realmente sí le das como un empujón a un digamos que a un equipo o a una ciudad que se identifica con su equipo. Entonces sí es muy importante tener un ascenso y un descenso y volver a generar esta sinergia entre el deporte y una comunidad de que persevera alcanza. Ese es el sentido que yo le encuentro a una liga de ascenso, y también que haya descenso para que realmente, si quieres estar en el máximo circuito, te lo tienes que ganar, y no como ha estado sucediendo, que compran su derecho. Eso para mí es algo malo. Me creo que es un ejemplo negativo para un país. A veces estos detalles marcan la diferencia y inconscientemente estás mandando un mensaje, ¿me explico? Entonces hay que tener importancia a esto también, y a que el deporte mueve masas. Entonces hay que hacer este proyecto para que sea positivo para toda una sociedad. La unión entre los mismos futbolistas, ¿por qué no se apoyan? Yo creo que por miedo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque aquí el futbolista es muy vulnerable. Aquí el futbolista puede ser borrado definitivamente, y hay muchos ejemplos. Nada más hay que leerlo, me explico, hay que verlo. Hay futbolistas que han querido levantar la mano y, que vuelvo a repetir, inclusive han sido, los mandan a la congeladora, ¿no? Como lo decimos coloquialmente. Entonces esto crea un miedo, pero pues lo que tiene que entender el fútbol es que los jugadores, más bien el futbolista mexicano, es que, pues sí, los jugadores son los que mandan, ¿me explico? Pero tiene que haber una organización, tiene que haber un líder, y bueno, a veces es muy difícil que todos jalen al mismo lado, ¿me explico? Pero poco a poco creo que esto ha ido mejorando. Definitivamente ha habido año con año se ha ido organizando más el jugador mexicano, ¿no? Ya eliminaron el pacto de caballeros y les costó mucho. Entonces yo creo que es un proceso. Poco a poco ya vamos a ver igual un gremio, como tú bien comentas, o un sindicato de futbolistas que no existe, ¿no? Y esperemos que sea para el bien del fútbol y también de los derechos del jugador, y que se cuiden mutuamente. Tuviste muchísimos entrenadores a lo largo de tu carrera y seguramente todos ellos te marcaron. Pero ¿qué tan cierto es el maltrato de Ricardo Lavolpe al interior del vestidor con futbolistas consagrados, y qué tan cierto es tu predilección por futbolistas jóvenes? Ricardo Antonio Lavolpe es una persona con un carácter especial. Él te pica el orgullo y te mide para ver cómo reaccionas. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque yo debuté en su mando, ¿me explico? En su momento.
te voy a contar una anécdota. O sea, la primera vez que entrené con la Volpe, yo recuerdo un balón dividido en donde yo peleo contra Guagua, seleccionado ecuatoriano. Se me olvidó el nombre. Saltamos a cabecear el central, fuerte, mundialista, y le gano la pelota. Yo tenía 18 años, si no me equivoco, 19. Y yo pensé, paró el partido, yo pensé que él me iba a felicitar, más bien, ¿me explico? Y lo iba a regañar a él. Efectivamente lo regañó a él, pero ¿qué crees? Que dijo cosas negativas de mí en lugar de positivas. O sea, le dijo, ¿cómo es posible que te va a ganar este pibe en este balón dividido? Míralo. Si parece pajarito mojado, o sea, y yo enfrente, ¿me explico? No, a él, yo voy ahorita a la playa y consigo a uno igual que él vendiendo chicos, o sea, una manera, su forma de ser, ¿me explico? Y yo, imagínate, mi ilusión, la Volpe, mi primer entrenamiento, pues quería mostrarme, yo estaba jugando al máximo, ¿correcto? Sí. Entonces, recuerdo ir al vestidor con lágrimas, diciendo, no, pues este señor, pues nunca más me va a volver a llamar. Y resulta que al otro día me estaba buscando porque quería que regresara. ¿Dónde está ese pibe?, decía. Pero después de todo lo que me dijo, yo no entendía, ¿me explico? Entonces poco a poco lo vas conociendo, vas aprendiendo, digiriendo, porque pues es un entrenador que sabe demasiado. Sin embargo, no tiene ese tacto, ¿me explico? Es como más de la vieja escuela, en donde no puedes responder a nada o intercambiar algún punto de vista en su momento. Tienes que saber cuándo, ¿me explico? Como antes, que no decías nada. En cambio ahora, el trato del entrenador al futbolista es diferente, es más ya de intercambio de opiniones, con figuras, necesitas, digamos, que tratarlos bien, ¿me explico? Y él no, él trataba así a todos. Me acuerdo que al único que no le decía nada eran dos jugadores, Esteban Paredes, delantero chileno, porque créeme, ha sido el mejor delantero con el que he compartido un vestidor. Un fuera de serie, quedó de campeón goleador en ese momento, y su historia en Colo-Colo, mundialista, wow, increíble. Y Osvaldito Martínez en ese momento, pero a los demás no tienes idea. Pero bueno, creo que si él tuviera ese tacto con jugadores, podría estar en el lugar donde él quisiera, porque es un entrenador fuera de serie, sabe mucho, le aprendí mucho y le sigo aprendiendo mucho. ¿Qué tan difícil fue tu etapa en Veracruz? Porque viviste muy buenos momentos en el fútbol mexicano, pero seguramente viviste malos momentos, como en todo, como en cualquier profesión de la vida. Y tu paso en Veracruz se da en el mismo momento en que el equipo tenía un futuro incierto, que había problemas de pagos y que había problemas directivos. Cuéntame cómo fue esta experiencia. Mira, voy a ser totalmente abierto. Veracruz, yo llego después de un problema entre Atlante y Lobos, porque recuerdas que habíamos ascendido, Sí. y ya comenté lo del pacto de caballeros, y llego a Veracruz. Llego a Veracruz, afortunadamente, por Arturo Avilés, mi entrenador, que en paz descanse. Yo viví en Veracruz, wow, de todo, mira. Yo no viajé a un partido con segunda división porque fui convocado para jugar contra Chivas en primera, pero fue algo que ni yo me lo esperaba, ¿me explico? ¿Y qué crees? En ese partido se accidentó el equipo de segunda división y murió posteriormente mi entrenador, el que me había llevado. La directiva que me había llevado totalmente cambió. Yo empecé a jugar en Veracruz, hice goles. De repente no jugué cuando había sido el único.
en hacer gol en Copa, por ejemplo. Contra Atlas en el Jalisco. Sí, y después ya no volví a jugar, pero fue un tema realmente de intereses. Yo no firmé con un representante en su momento y me borraron del mapa. O sea, así de grave fue la situación en ese momento con Veracruz. Y lo puedo decir porque se lo dije abiertamente cuando me fui al dueño del club, o en su momento antes de que lo desafiliaran, porque yo me voy 6 meses antes de que el equipo descienda, con contrato vigente, porque no pagaban además. O sea que prácticamente viví de todo. Es más, inclusive se nos quemó el vestidor. Viví que llevaron un brujo, que nos hicieron jugar a las 4:55 de la tarde y un brujo alrededor del estadio. Viví que nos quedaron debiendo primas en su momento. Viví una salvación. Yo me salvé con Veracruz y descendió Lobos, más bien sí, descendió deportivamente Lobos Buap y tuvo que pagar Lobos Buap, ¿te acuerdas? Sí. Ya imagínate. Viví de todo, quedamos en primer lugar en segunda división a nivel nacional, primer lugar en puntos de 50 equipos, o sea, yo de capitán hice muchos goles. Entonces viví desde lo mejor hasta lo peor, ¿me explico? Viví también casi, más bien, se nos explotó una turbina en pleno vuelo, ya llevamos 10 minutos en vuelo, imagínate, o sea, algo rarísimo, sucedieron tantas cosas que al final, pues mi decisión fue irme a otro país, porque realmente el hecho de no jugar por intereses de otras cosas, realmente mentalmente es algo muy fuerte, ¿me explico? Son situaciones que también pasan en la vida, a veces uno no se explica. Y es que la carrera del futbolista depende de tantos factores externos que a veces sueños truncados y talento truncado existe demasiado en el país, pero existe un lugar en el cual los goleadores como tú no dependen de nadie más que Dios, y es la zona de definición a la cual vamos a entrar ahorita. Y ahorita, mi querido Omar, te voy a decir una cosa, tú solo me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Ok. 1 o 2 palabras de bote pronto, ¿te parece? Órale. De primera, vamos. Huracanes de Cozumel. Experiencia inolvidable. Atlante. Mi oportunidad y debut. Veracruz. Altibajos, sueños cumplidos. Ricardo Lavolpe. Maestro. Selección mexicana. Orgullo. Federación Mexicana de Fútbol. Constante trabajo. Liga MX. Retroceso. Ascenso MX. No existe. Cozumel. Mi ser. Familia. Lo más importante en la vida. Perfecto. Saliste muy bien librado. Creo que hubo un porcentaje de gol muy alto. Lo hiciste muy bien, mi querido Omar. Y para cerrar esta entrevista, tenemos una última sección que se llama Cambiando la Historia. Y aquí yo te quiero preguntar, ¿qué transferencia o qué paso por algún club hubieras cambiado? Ahora, obviamente los hubieras no existen, pero si pudieras controlar tu pasado, ¿qué moverías, qué piezas moverías para poder detonar mucho más tu carrera en el fútbol mexicano? Pues la experiencia obviamente te da un aprendizaje, ¿me explico? Entonces, como experiencia no movería nada, sin embargo, si yo tuviera en su momento un hijo, ¿qué haría yo con mi hijo? ¿Me explico? Si lo vemos de esa manera, ¿qué hubiera hecho? Claro, ¿qué hubiera hecho? En primer lugar, puntualmente tendría atención y le daría ese apoyo, ya que yo soy el único futbolista en mi familia realmente profesional
Recordemos que en nuestra comunidad en Cozumel, soy el primer cozumeleño en jugar en primera división, entonces fue algo totalmente nuevo. Definitivamente un mejor manejo, tú lo sabes, tú eres un estudioso. Club Atlante para los quintanarroenses pudo haber hecho mucho más. Nos pudo haber protegido más y pudo haber sido un club más sólido, inclusive descendió. Eso significa que no hizo las cosas bien después de haber sido campeón. Y el que un club descienda, a muchos que vienen de abajo, pues realmente es una pausa importante para su crecimiento, porque ya no hay me explico, esa formación en donde tú pasas de sub-17 a sub-20 a primera. Lo vemos en clubes que lo han hecho muy bien, como tú mencionaste uno, Pachuca, ¿me explico? Entonces imagínate si Club Pachuca en su momento hubiera descendido, ¿qué hubiera pasado con estas estrellas que actualmente están en Europa? ¿Me explico? Hubieran tenido que salir del club y ver, ¿me explico? La mentalidad del Chucky Lozano es muy importante, entonces realmente invertiría también mucho, esto que le sirva de lección, invertiría mucho en realmente el manejar la presión, es muy importante, entonces invertiría mucho en algún apoyo constante día a día, que ya muchos clubes lo hacen, de canalizar esa presión en su momento para optimizarla y ser más fuerte psicológicamente, no con la experiencia, me explico, sino ya más como educativo, que te digan, oye, mira, vas a tener esto, te va a llegar, o sea, que te orienten, porque de repente imagínate que llegas a un club en donde, o sea, yo me considero una persona con mucho carácter, afortunadamente eso me ayudó a seguir y a cumplir mi sueño, ¿me explico? Pero te vuelvo a repetir, es muy importante trabajar psicológicamente en los niños porque uno no sabe qué es lo que está pasando y a veces ese potencial no se maximiza por alguna cuestión, algún miedo, ¿no? Entonces, sí es importante eso. Te doy un ejemplo claro para terminar. Sebastián Jurado, recordemos, él y yo estuvimos juntos en Veracruz, ¿ok? Sebastián Jurado y yo íbamos juntos al entrenamiento. Él a veces pasaba por él por mí, porque vivíamos muy cerca. Y en una ocasión en el carro, él me decía, Marrufo, mi papá y yo nos gusta mucho, o sea, mi papá estamos, porque platicábamos de todo, estamos realmente, ¿por qué no estás jugando? ¿Me explico? Platicábamos. Lo has hecho muy bien, la afición te pide, inclusive mi papá que es muy autocrítico porque su papá está con él siempre. Me preguntó que te dijera qué pasa, ¿me explico? Yo en su momento le comenté lo que ya te confesé y él en contraparte me decía, es que si yo no juego en este año, que es mi último año como menor, pues ya voy a desaparecer, ¿me explico? No sé qué hacer, estoy desesperado, están debutando a todos menos a mí. Imagínate. Él siguió perseverando, él siempre tiene un coach personal que lo ayuda a ser positivo porque él estuvo muchos años y nada de nada, ¿me explico? Hasta que en su momento, cuando uno trabaja y es constante, le va a llegar la oportunidad. Y a él le llegó su oportunidad y afortunadamente estaba bien preparado física y mentalmente y no la soltó y yo creo que si sigue así
va a ser el próximo portero de la selección mexicana. Yo por eso le tengo mucha estima, pero créeme que el fútbol es así, es de estar preparado y tener la oportunidad, y el que persevera alcanza. Es una carrera de distancia, de resistencia y no de velocidad. Entonces, hay que ser muy constantes. Cuando uno no tiene ganas de entrenar, hay que entrenar. Cuando uno no quiere hacer algo, hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo y hay que hacerlo. Cuando uno no ve la luz al final del túnel, hay que seguir insistiendo, porque al final de cuentas se te abre la oportunidad y logras grandes cosas. Entonces, es muy bonita la carrera, no es para cualquiera, te vuelvo a repetir. O sea, realmente hay mucho sacrificio atrás, ¿no? Y bueno, eres ejemplo de muchos niños, hay que saber manejarla, estás en el ojo del huracán siempre, así como para noticias positivas pueden ser negativas que pueden afectar mucho. Entonces es algo bonito, y esperemos que muchos más. Yo siento la obligación de compartir esta experiencia, ¿no? Mucho o poca. Esto me ha generado una experiencia, y yo creo que hay mucho talento en nuestra isla, ¿no? Que es lo que mencionabas. Talento en Cozumel, en Quintana Roo, en México, y ojalá esta entrevista le llegue a muchos niños que te admiran, a muchos niños que a lo mejor no te conocían y que hoy te van a conocer a través de las redes sociales y que dicen, yo quiero ser futbolista, y todo este aprendizaje que puedo ver a través de alguien que ya lo vivió, que ya lo sufrió, que ya lo gozó, ¿no? Me pueda servir a mí para ser mucho más exitoso en la vida y en el fútbol, pero sobre todo como persona, porque si tú tienes bien arraigados tus valores como persona, seguramente triunfarás mucho más en el fútbol. Mi querido Omar, muchísimas gracias por este tiempo para la maravillosa historia del deporte. Bueno, mi querido René, les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado, y aquí estamos en su momento. Ya veremos que esto siga y volvamos a platicar. Seguro que sí, esta va a ser la primera de muchas. Yo soy René Ruiz, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, y también los espero en Apple Podcast y en Spotify para seguir escribiendo juntos cada miércoles la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto.